Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este último encuentro de la unidad educativa, esta unidad curricular que nos acerca a ese contexto de la gestión, de la evaluación, de de la valoración de todo lo que a nivel administrativo y de gestión se realiza en el contexto de las organizaciones. La unidad curricular, eh, a- análisis de gestión administrativo, en esta oportunidad nos trae a la reflexión el tema de la auditoría. Y para hablar de la auditoría, en el análisis de la gestión es necesario entender, en primer término, qué significa esa auditoría. Y se dice que la auditoría en el análisis de gestión es un proceso integral que combina elementos de evaluación y control para mejorar la eficiencia y eficacia de las organizaciones. Como podemos ver, la auditoría administrativa es un examen completo y yo diría que hasta cierto punto constructivo de las estructuras organizativas. ¿Por qué? Porque trae consigo métodos de control, empleo de recursos humanos, trae consigo empleo de recursos materiales que tienen un objetivo específico, identificar deficiencias desde la perspectiva administrativa y aseguran que las operaciones se ajusten a los objetivos y a las políticas establecidas. La auditoría, en el análisis de gestión administrativa, entonces, se utiliza para evaluar la gestión administrativa, específicamente, ¿sí? Asegurando que las operaciones sean eficaces y eficientes. Y combina los elementos de la auditoría administrativa para verificar el cumplimiento de las políticas del procedimiento y la utilización racional de los recursos. Y allí, pues, o nos ubica en el tema de la eficacia y de la eficiencia. ¿Qué es un programa anual de control y auditoría? Este programa es un documento que establece las actividades de control y auditoría que se llevarán a cabo durante un año fiscal. Este programa es formulado, es ejecutado por una oficina de control interno dentro de las organizaciones y tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento de las normas, las regulaciones aplicables, yo diría que así como evaluar, ¿sí?, la eficiencia y la eficacia, y lo decíamos anteriormente cuando hablábamos de la maximización de la productividad, cuando se habla de la eficacia, de la eficiencia, de la mejor utilización de los recursos, a menor costo, en menores tiempos. A eso se refiere todo esto de la auditoría. Y decíamos que eran documentos que establecen las actividades de control y de auditoría que se llevarán a cabo durante un año fiscal. Y esto se programa a objeto de poder, o se realiza a objeto de poder establecer como una pauta sobre cómo se van a desarrollar las auditorías a lo largo de todo un año. A propósito de poder valorar, de poder solucionar problemas, a objeto de poder avanzar en los objetivos, en las metas que se proponen las organizaciones. Y todo ello no se trata simplemente de control, sin los aportes necesarios. ¿Para qué se controla? Específicamente para poder dar solución a algo. El control nos permite valorar lo que está sucediendo. Y esa valoración no es un instrumento de castigo o de acoso, no, es un instrumento para poder mejorar en lo que se está fallando, es un instrumento que nos va a permitir visualizar, oye, mira, nos estamos equivocando, vamos a mejorar esto, vamos a solucionar lo otro, vamos a implementar otro tipo
de actividades, vamos a reprogramar o sencillamente poder evidenciar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el marco de lo deseado, nos está permitiendo cumplir esas metas, nos está permitiendo alcanzar los objetivos. Los programas anuales de control tienen componentes claves. Dentro de estos componentes está la planificación de las auditorías. Y eso en primera instancia pues incluye la identificación de áreas científicas y la selección de procesos que requieren auditorías basándose en el análisis en el análisis de riesgo, por ejemplo. ¿Sí? La ejecución de las auditorías se lleva a cabo, es cuando se llevan a cabo las auditorías que ya se han planificado previamente y que pueden ser de cumplimiento o desempeño o sencillamente pueden ser integrales. Cuando hablo de comunicación de resultados, los hallazgos y las recomendaciones se presentan en informes que ayudan a identificar las áreas de mejora. El seguimiento al cumplimiento se monitorea, en este pues se monitorea la implementación de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías. Fijémonos entonces que este proceso del programa anual de control de auditoría no es más que esa planificación que hacemos a lo largo de un año fiscal para poder generar una serie o poder actuar en el marco de una serie de compromisos, de cumplimientos, de objetivos, de metas, de perspectivas de mejora, de corrección de situaciones que se van generando o que van deteriorando de una o de otra forma el desarrollo organizacional, el trabajo, la productividad, la competitividad, y que requiere a su vez pues estas etapas que permiten dar a conocer qué está sucediendo. Dentro de esos componentes está eso, el que todos podamos tener dentro del contexto de la organización conocimiento sobre lo que está pasando, ¿sí? Qué es lo que debemos corregir, cómo debemos actuar, qué debemos mejorar, qué debemos implementar, hacia dónde apunta el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Y a ello, obviamente, hay que darle seguimiento para saber sencillamente si lo que se está haciendo, pues sencillamente se está cumpliendo. Estos programas tienen objetivos, que es la verificación del cumplimiento normativo, la evaluación de la gestión de recursos y la identificación de riesgos. Y esto pues es un poco más de lo que veníamos conversando. La verificación del cumplimiento normativo pues asegura que las operaciones se ajusten en el marco, en primer lugar, de lo establecido dentro de la normativa de las organizaciones, pero también es dentro de la normativa de las leyes y de las regulaciones vigentes en las que se desenvuelve el contexto organizacional. No es solamente las cosas, el cumplimiento de las normas establecidas por las instituciones, sino son las normas establecidas en leyes, en gacetas, en resoluciones emanadas de las políticas del Estado, emanadas de los gobiernos, de los compromisos e incluso de otras organizaciones a las que de una o de otra forma nuestras organizaciones se deben. A toda esa verificación del cumplimiento normativo es al que se refiere en este caso y el que toma como objetivo el Programa Anual de Control de Auditoría. Con respecto a esa evaluación de la gestión de recursos, pues es analizar la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos financieros y materiales. Recuerden que estos dos son términos, eficacia y eficiencia, nos hablan de tiempos, nos hablan de recursos, nos hablan de la combinación
de los dos para hacer más efectiva la labor que estamos desarrollando, ¿sí? O el trabajo que estamos desarrollando. Y la identificación de los riesgos, que es detectar y mitigar los riesgos que puedan afectar la gestión en una entidad. Tipos de auditoría, existen muchas. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer mención a tres: auditorías de cumplimiento, auditorías de desempeño y auditorías integrales. ¿Y qué o hacia dónde apunta o qué me dice la auditoría de cumplimiento? Me dice que verifica si las normas y las regulaciones sencillamente se están cumpliendo, si se están cumpliendo con los procesos, si se está cumpliendo con los materiales, si se está cumpliendo con el manejo de equipos, si se está cumpliendo con una serie de condiciones, ¿sí?, que regulan la labor que se hace día a día dentro de una organización o dentro de una empresa. Cuando hablo de las auditorías de desempeño, me habla de los procesos específicamente, si los procesos se cumplen o no, partiendo de la eficacia y de la eficiencia. Y cuando hablo de auditorías integrales, es porque combina las auditorías de cumplimiento y las auditorías de desempeño. Las normas generales de auditoría pública son el conjunto de reglas y estándares que rigen el ejercicio de las empresas, de las organizaciones, del sector público. Y estas normas, pues, lo que buscan es garantizar que las auditorías se realicen de manera independiente, se realicen de manera objetiva, que se realicen de forma profesional, que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos y la transparencia en la gestión gubernamental. Definitivamente, ¿sí?, la auditoría del sector público su tendencia es a garantizar de manera transparente el trabajo que se viene desarrollando dentro del contexto de la organización, ¿sí? Esas auditorías nos dicen, por ejemplo, en qué se están utilizando los recursos del Estado, ¿sí? Esos recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en nuestro país o en nuestros países. Nos habla de esa gestión gubernamental, ¿sí? Y tiene un propósito y un alcance. Las normas generales de auditoría pública tienen como objetivo principal, entonces, establecer los requisitos mínimos que deben cumplir, por ejemplo, los auditores públicos, para asegurar que las actividades contribuyan al mejoramiento continuo de esa gestión pública. Estas normas son aplicables a las instancias de fiscalización y a todos los auditores públicos que intervienen en una auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que no solamente se trata del conocimiento que tienen que tener quienes laboran en esas entidades públicas, sino de los funcionarios también, el conocimiento que tienen que tener los funcionarios de la administración pública, los entes encargados de fiscalizar, sobre las propias fiscalizaciones, sobre a dónde, cómo y cuándo se debe valorar la forma en que se está desarrollando ese trabajo. El marco de actuación de los órganos internos de control varía. En este caso, por ejemplo, los del control central se refieren a las normas y lineamientos que regulan el funcionamiento de los organismos internos de control dentro de las dependencias del sector público. Y estos órganos son responsables de asegurar que las operaciones de las entidades públicas se ajusten a las normas, a las regulaciones vigentes, que se ajusten, que sean eficaces, que sean eficientes y que estén en el marco de la transparencia en la misma gestión pública. Existen, yo diría que algunos aspectos que caracterizan o que diferencian esas auditorías del sector central con respecto a otras auditorías que se puedan relacionar incluso dentro del ámbito público
y que definitivamente pues tienen comportamientos ciertamente similares, pero dentro de la parte del sector central es como más específico, es como más eh, mm, especializado, ¿sí? En el sector central, los órganos internos de control suelen tener enfoques más centralizados, más especializados, en comparación pues con otros niveles del gobierno, ¿sí? Y entonces allí es donde nosotros empezamos a notar las diferencias. Por ejemplo, con respecto a la estructura jerárquica, ¿sí? En el sector central, los órganos internos de control suelen estar como más jerarquizados y conectados directamente con las máximas autoridades del gobierno, lo que facilita la supervisión y la coordinación a nivel nacional. ¿Qué quiere, qué, o sea, qué nos está diciendo esto entonces? Que sencillamente esto tiene que ver como con esa estructura, ¿sí? Que de pronto se desprende desde la parte ejecutiva o desde la parte ministerial hacia los niveles inferiores y que como conocemos quiénes son las máximas autoridades, esa estructura jerárquica, pues sencillamente lo que hace es permitir que estemos conectados y como que la autoridad sea más supervisada, más entendida, más técnica. Es más o menos algo así, ¿sí? Con respecto al alcance de la competencia en este nivel central, pues tiene un alcance más amplio en términos de competencia, ya que debe supervisar y controlar las operaciones de todo el sector público central, incluyendo, por ejemplo, los ministerios, las secretarías, en fin, otros organismos gubernamentales. Cuando hablo, por ejemplo, de normas aplicables, me refiero a que se rigen por normas y regulaciones específicas del gobierno central, que pueden ser más detalladas y complejas que las aplicables en otros niveles del gobierno. A nivel central se pueden aplicar a nivel de ministerios unas normas que son más específicas y que no quiere decir que, por ejemplo, a nivel del Estado, ¿sí? No se cumplan, sino que lo que quiere decir es que de pronto a nivel del Estado, pues no tienen ese carácter tan estricto y tan puntual que puede tener a nivel central. Y con respecto a los recursos y a la capacitación, pues generalmente disponen de más recursos financieros en el nivel central, más recursos financieros y no solamente financieros, sino también humanos para realizar las funciones, lo que le permite desarrollar capacidades más especializadas en áreas como, por ejemplo, la auditoría y el control interno. Existen actores claves dentro del marco de actuación de este sector central. Sí, los actores claves en el marco de actuación de los órganos internos del control central incluyen, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que suele ser el órgano rector del control interno responsable de coordinar, de supervisar el sistema de control fiscal y la implementación de políticas de control interno en las instituciones pues, públicas. Hay órganos de adscripción que ejercen el control de tutela sobre entes descentralizados, promoviendo y vigilando la implantación del control interno. Existen autoridades que de pronto tienen son con mayores responsabilidades. Y cuando me refiero es que son responsables, por ejemplo, de organizar, de mantener los sistemas de control interno a nivel nacional, de que estos sean más adecuados, de que aseguren el cumplimiento de las normas, de las políticas establecidas por el gobierno, por sus ministerios, por las entidades, ¿sí? Y otro de los aspectos es el marco normativo. El marco normativo que rige el funcionamiento de estos órganos incluye, por ejemplo, las leyes, establecen las competencias y responsabilidades
y procedimientos de actuación también. Ese marco normativo pues busca garantizar que el control interno sea efectivo y que contribuya al logro de los objetivos de las instituciones. La auditoría, eso con respecto a la auditoría en el sector central, y cuando hablamos de estos sectores, pues por lo general no, nos remitimos a lo que sucede en el sector público. Esto no quiere decir que solamente son auditables las organizaciones y las instituciones a nivel público. Las organizaciones o las empresas privadas también requieren de auditoría. Y no quiere decir que la auditoría pública no tenga su brazo que se extiende y que arropa muchas de las cosas o de las normas o de las leyes o de lo que hace realmente cada organización o cada ente privado. Una auditoría en la empresa privada es un examen, es una evaluación que se realiza en forma independiente y objetiva a las operaciones financieras y administrativas de una empresa del sector privado. El propósito principal es agregar valor, mejorar las operaciones de la organización, optimizar el control financiero, establecer que estos sean adecuados y de pronto pues también mitigar riesgos, por ejemplo, ¿sí? Se dice que esta auditoría es un examen y esto se realiza de forma independiente. Tiene que ser objetiva a las operaciones financieras, administrativas del sector, de ese sector. Tipos de auditoría. Tenemos auditorías internas, auditorías de control interna, auditorías de cuentas, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a la auditoría interna, pues se refiere a la actividad que asegura y agrega valor a una organización. Las auditorías internas evalúan los controles internos, la gestión de riesgos y el gobierno, sí, como el gobierno corporativo, ¿sí? Con respecto a la auditoría de control interno, se enfoca en evaluar la exposición de riesgos, de los riesgos y también las operacionales y las de sistemas informáticos de la propia organización. Y tenemos la auditoría de cuentas externas, que es el estudio financiero del balance entre las ganancias y las pérdidas de una empresa, y que en esta se reflejan su actuación económica y aseguran el cumplimiento de las normas de la legislación fiscal y mercantil. Entonces, esta auditoría, estos tipos de auditoría, no quiere decir que son específicas de las auditorías internas, de las auditorías privadas. No, dentro de las auditorías públicas existe este tipo de auditorías, tanto en lo público como en lo privado, tienen una similitud, yo diría que específicas, ¿sí? O sea, son específicas en ambos casos y se aplican a ambos casos. ¿Qué sucede? Que dentro de la auditoría de las empresas privadas es propio anexar hacia dónde apunta una auditoría en un determinado momento a objeto de valorar las actividades propias de la organización. Y combina la auditoría que, la auditoría, combina la auditoría que nos lleva al cumplimiento de las normas legales vigentes en la sociedad. Dentro de los objetivos de las auditorías internas están asegurar que los controles internos establecidos por la empresa pues sean los adecuados para mitigar los riesgos, verificar que los procesos de gestión sean eficaces y eficientes, y aquí entra el tema de los recursos y los materiales económicos y financieros, asegurar que se cumplan las metas y los objetivos de las empresas, evaluar la fiabilidad e integridad
de la información financiera y operativa de la organización y verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y de los controles. ¿Cuáles son las razones para realizar una auditoría? De verdad que las razones son obvias y son indispensables. ¿Por qué? Porque todas las empresas requieren o piden el cumplimiento de el cumplimiento en el marco de la legalidad, de la calidad, de la competitividad, de la productividad de las empresas, el cumplimiento de las medidas señaladas por la legislación mercantil, la mejora de la calidad para asegurar o para seguir siendo relevantes en un mercado corporativo, en un mercado competitivo, para los momentos de cambios o de organización de la empresa, durante fluctuaciones del mercado, en el marco de los cambios legislativos, para ofrecer fiabilidad y transparencia en el mercado, cuando las empresas, por ejemplo, eh, mm, planean hacerse públicas más adelante o en un futuro, cuando la empresa ha pedido prestado a terceros que requieren estados financieros auditados. Generalmente, todo esto pues hace que existan razones valederas para realizar una auditoría. Ok, la auditoría en la empresa privada, ¿sí? Hablábamos de que esta auditoría tiene una organización y se habla de organizaciones verticales, de organizaciones horizontales, de organizaciones virtuales. ¿Y a qué se refiere? O a qué nos remite esto, por ejemplo? La auditoría en la empresa privada, ¿sí? De organización vertical es la que se caracteriza, en primer lugar, por una estructura jerárquica piramidal, donde la autoridad y la toma de decisiones están centralizadas en la cúspide y fluye hacia abajo a través de varios niveles de gestión. Cuando yo analizo esta definición de lo que es la organización vertical, puedo dar cuenta que la auditoría es como más, como más fácil de comprender, es como más entendible, es como más clara. ¿Por qué? Porque la cadena de mando y la supervisión efectiva están claramente definidas. Y eso lo puedo ver sencillamente como una ventaja. ¿Por qué? Porque la claridad estructural, ¿sí? Facilita la identificación de responsabilidades y de los roles, lo que significa que el proceso de auditoría va a estar claro hacia dónde o hacia quiénes apunta el mismo. Hay una supervisión efectiva de lo que se viene desarrollando en esa organización vertical. ¿Por qué? Porque los supervisores pueden monitorear, ¿sí? Fácilmente el requerimiento y asegurar que los objetivos se cumplan según lo planeado. Hay un cumplimiento normativo de la estructura jerárquica que facilita el cumplimiento de las regulaciones o asegura que ese cumplimiento de las regulaciones, de las normas, es como más controlado, ¿sí? Es como más crucial con respecto a ese tipo de estructura. Esas son ventajas que me da esa organización vertical. ¿Qué sucede en la organización horizontal? ¿Cómo es la auditoría aquí? Las organizaciones horizontales, pues tienen una estructura más plana,
con menos niveles jerárquicos y una mayor autonomía para los empleados. ¿Qué sucede allí? Que la toma de decisiones es más descentralizada y es más colaborativa. Y pudiésemos pensar que eso es altamente beneficioso, pero sí tiene desafíos. Sí tiene desafíos, ¿por qué? Porque existe una complejidad en la identificación de responsabilidades debido a la falta de estructura jerárquica. O sea, la estructura jerárquica obviamente tiene que existir, pero no va a estar tan clara por esa forma plana en los niveles. Allí lo que hay, lo que más se observa, entonces, es es como la colaboración, ¿sí? O sea, actuamos en un nivel en el que todos estamos en igual. Entonces, más que auditar y más que saber a quién le corresponde la responsabilidad o cuál es la estructura, entonces se vuelve más compleja porque todos están en la obligación de colaborar, de participar, ¿sí? Y la necesidad de comunicación efectiva requiere una comunicación fluida. Si no existe esta comunicación, la auditoría en estas organizaciones horizontales pues tiende a ser más difícil. Eh, Hay que asegurar que todos estén alineados con los objetivos. Si no se está alineado, pues va a ser mucho más difícil la aplicación de la auditoría en este tipo de empresas. Y en la organización virtual, pues este tipo de organizaciones operan principalmente a través de las tecnologías digitales. Y esto nos dice que permiten, en este caso, por ejemplo, la colaboración remota. ¿Sí? La flexibilidad en la estructura organizativa. ¿Sí? No hay esa rigidez que tiene la organización vertical, ni de pronto la complejidad que tiene la organización horizontal. Esos son, pues, palabras más, palabras menos, lo que permite la colaboración, remota es como esa flexibilidad en la estructura organizativa y de esa manera, pues, la auditoría en la empresa privada de, de organización virtual, pues es como muy específica. Aparte de eso, estas empresas operan con sistemas de información que son prácticos, ¿sí? Que dan respuesta a casi todas las necesidades de momento. Obviamente, si estos sistemas se alimentan de información fidedigna, de información oportuna, porque igual, si no tiene toda la información que se requiere, pues no se va a poder llevar a cabo como debe ser. Dentro de este tipo de auditorías en organizaciones virtuales tenemos la auditoría, por ejemplo, de seguridad informática. Eso es indispensable porque esta auditoría se centra en asegurar en evaluar si la protección de los sistemas y los datos digitales realmente son seguros. O la auditoría de procesos remotos analiza la eficiencia y la eficacia de los procesos operativos en entornos virtuales. Si yo analizo todo esto, en resumen, sobre la relevancia y la importancia que tiene todo esto de la auditoría en organizaciones verticales, por ejemplo, se benefician en la claridad estructural, mientras que las organizaciones horizontales y las virtuales, la comunicación efectiva y la adaptabilidad son aspectos claves para un proceso de auditoría exitoso. Bien, básicamente, este encuentro de hoy nos ubicaba en el contexto de las auditorías, tanto en los sectores públicos como en los sectores privados, en la relevancia que ésta tiene con respecto a cada una de ellas y las formas en que, a ver, se nos puede hacer más compleja o más difícil de auditar
considerando las estructuras que tienen las propias organizaciones. Sin embargo, todas y cada una de ellas apuntan a que tienen que ser aplicadas de una o de otra manera. ¿Por qué? Por razones de intereses eh, particulares de los empresarios, pero también por razones de intereses públicos, de intereses de la nación, de intereses ciudadanos. ¿Por qué? Porque las organizaciones, en cualquiera de los contextos en que éstas se desarrollen, sean públicas o privadas, mmm, comparten y se dan en razón a la sociedad, en razón de la sociedad, ¿sí? De los avances, de las mejoras, del equilibrio, de la igualdad, de las oportunidades, de la sobrevivencia, de la supervivencia, y todo ello requiere control y evaluación permanente. Con esto me despido la tarde de hoy, recordándoles que ante las dudas pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma. Estos pequeños tips que he dado la tarde de hoy con respecto al análisis de gestión administrativa con el tema específico de la auditoría en esta unidad curricular, pues nos ubica en el contexto de la última actividad planteada en el plan de evaluación. Y me permito recordarles también que una vez concluida la tercera evaluación, pues ya lo que nos resta es la evaluación de nivelación, si el participante tiene en algún momento la necesidad de que se le dé la oportunidad o de ejercer su derecho a esa evaluación, si ha perdido una actividad o si sencillamente quiere mejorar su calificación con respecto a las actividades pasadas. Bien, es un placer para mí haber compartido con ustedes la tarde de hoy y estoy pendiente ante las dudas. Se comunican conmigo a través del medio que les acabo de mencionar. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por haber atendido este encuentro de hoy.